Saludos, amigas, amigos. Para penetrar un poco más a fondo en lo que voy a decir, vale la pena que retrocedamos en el tiempo 23 años. A la sazón era presidente de la República Yamil Maguad. Yamil Maguad pertenecía a un partido político al que también quien habla pertenecía. Pero dicho sea de paso y al margen, siempre allí se me tuvo recelo cuando por mi trabajo protagonicé candidaturas, me dejaron solo. Nunca me dieron apoyo electoral ni ningún otro apoyo. De tal manera que sobre la democracia popular, Unión Demócrata Cristiana, tiene quien habla un recuerdo ácido y me atrevo a decir que amargo. Bueno, pero también por esta razón de haber pertenecido, no militado con este grupo político, conocía a su gente. Conocí al doctor Hurtado, un hombre respetable, sin duda, un buen ciudadano, pero con una afición mal disimulada por todo el esquema financiero, y hablo mejor y más claro, por la banca. Recordemos que el doctor Hurtado, cuando heredó por tragedia la residencia de la República, lo primero que hizo es sucretizar las deudas de los grandes comprometidos, de los grandes endeudados, especialmente la banca. Y más tarde, su pupilo, su preferido, el doctor Yamil Maguad, fue impulsado por su preceptor hasta llegar a ser alcalde de Quito, muy mal alcalde, entre paréntesis, que se dedicó a ver cómo mejoraba su imagen para ser presidente y administrar las obras que había dejado planificadas o inconclusa su predecesor Rodrigo Paz Delgado. En todo caso, este fue, y él ya no es partido político, Democracia Popular, Democracia Cristiana, Democracia Popular, Unión Demócrata Cristiana, de donde recuerdo también a ustedes, para que no haya confusiones, se pretendió expulsarme bajo la figura de disociador, y el disociador era simplemente uno que denunciaba constantemente que allí había irregularidades. Recordemos que las aficiones, las tendencias hacia proteger a la banca, las había heredado y con fuerza el doctor Maguad, al punto que sacrificó a millones de ecuatorianos para salvar un par de bancos corruptos que le habían llenado de plata, de dinero, a Maguad por la vía de su hermano. Y vino el feriado bancario, que causó la muerte, la desazón, la desesperanza, el suicidio de varias personas en el país. Alguna ocasión que yo invité al doctor Enrique Ayala Mora, un distinguido ciudadano ecuatoriano, a una entrevista, a un programa mío, dijo esto, tengo la grabación, tajantemente: Maguad es un criminal. Y yo creo que lo es. Bueno, las aficiones de la banca, o hacia la banca. Recorramos el tiempo, empujémoslo hacia adelante al tiempo y vengamos al gobierno de Correa, más tarde al de Moreno, ni qué digamos del gobierno de Guillermo Lasso,
y San Miguel actual. Han estado cada cual a su turno y por diversas circunstancias afrontando crisis económicas. Y a través de estas crisis, agobiándole al pueblo ecuatoriano, al contribuyente, al ciudadano de a pie, con impuestos, o elevando los existentes o creando otros nuevos. Ahora tenemos una situación bien difícil. Pero no me quiero salir todavía del año 2000, cuando Maguad, por un instinto de conservación y no porque hubiera estudiado el fenómeno monetario a fondo, otros sí, como varios economistas notables que le recomendaron dolarizar, pero no entendía por qué lo iba a hacer. Maguad dolarizó y le resultó un acierto con el tiempo. En ese momento debió abolir, extinguir, desaparecer al Banco Central del Ecuador, cuya esencial facultad, potestad, actividad es manejar la política monetaria. Si ya no teníamos esa política nosotros, ya no teníamos paridad cambiaria, ya no había el sucre, no había con qué comparar al dólar, debió desaparecer el Banco Central, como sucede en Panamá y otros países dolarizados. No tiene sentido seguir con ello. Y dicho sea de paso, si mañana a Javier Milei, el argentino, pues se le ocurre cumplir con su promesa de dolarizar a la Argentina, lo primero que tendrá que hacer es abolir al Banco Central y dejarlo como una unidad de estudios, simplemente sin fuerza de decisión, pero sí como una fuente de datos para consultoría, para asesoría. Pero Maguad no abolió el Banco Central, lo dejó vivito y coleando. ¿Por qué? Porque así le impusieron los banqueros. ¿Y para qué? Para seguir manteniendo las tasas irritantes que tiene la banca de interés, la diferencia terrible entre banca pasiva y banca activa. Cuando usted deja su dinero ahí por vía de depósitos, de ahorro, cuentas corrientes, papeles, valores, le pagan una puchuela, una nadería. Y cuando usted va a la banca ecuatoriana a pedir un préstamo, sí, le rompen esta vida y la otra, cobrándole intereses. Para eso se quedó el Banco Central, y Maguad bien lo sabía, y los banqueros se lo impusieron. Miren, si solamente vamos a poner el caso, me refiero siempre a Maguad, hubiera tenido la coherencia y además decencia de dejar sin funciones al Banco Central, y habría convocado él como presidente de la República a bancos extranjeros, otra suerte tendría este país en su desarrollo. No tendríamos, como dije hace un momento, las tasas irritas de interés que nos cobran mientras ellos pagan una ridiculez, una puchuela. Porque la banca extranjera, la banca mundial, cobra intereses hasta el 3%. Cuando pasa de 3 ya es un escándalo. Y paga por los ahorros del ciudadano común, pues paga bien, sin diferencias abismales. Debió invitarse a la banca extranjera a competir o a que la banca nacional compita con la banca extranjera. Otra suerte, como dije hace un segundo, habría tenido el desarrollo del país en el campo industrial, agrícola,
en el campo artesanal, en el campo del comercio, del turismo, en el campo empresarial en definitiva. No sería tan costoso, tan caro, tan dificultoso emprender acá con una empresa. Y habría sido enormemente fácil que viniera o viniese la inversión extranjera directa, la que no pasa por los bancos y va directamente a las unidades productivas. Pero vengamos a este tiempo de crisis sin ninguna duda, cuando el presidente de la República, Daniel Noboa, en su campaña ofreció con bombos y platillos ninguna subida de impuestos a los ya existentes y menos crear nuevos tributos. Ya ha enviado a la Asamblea Nacional proyectos en ese sentido y prepara uno de 60 artículos insistiendo en ello. Y entonces ustedes ya colegirán a dónde quiero yo ir y aterrizar. ¿Por qué no se los cobran estas contribuciones especiales o estas tasas de interés irritantes e indignantes a la banca? Miren ustedes, la banca ecuatoriana, bajo el gobierno del banquero Lasso, en el año 2021, fue cuando menos recibió utilidades. ¿Pero por qué? Porque ese año, el 2021, el sistema financiero se dedicó a abastecer, a provisionar de lo que necesitaba para continuar con sus operaciones en el año 2022. Y entonces tuvieron que gastar, pues, que meter su dinero. Pero así y todo, cuando termina el ejercicio económico del 2021, la banca ecuatoriana gana utilidades y márgenes desorbitantes, abusivos, $520.400.000, cuando menos gana en el 2021. Y en el 2022 vuelven a la baila y ganan, terminado el ejercicio económico del año 22, $916.444.000. Y en el año 23, en el ejercicio que terminó en diciembre anterior, la banca se mete al bolsillo $1.029 millones. Aquí, amigas y amigos, y lo paradójico, lo irónico, es que trabajan con plata ajena, porque apenas operan con el 10% de sus capitales propios. Hablo de Lasso o de cualquier otro banquero o grupo de banqueros, mientras manejan nuestros depósitos en cuentas corrientes de ahorro, papeles, valores, movimientos, etcétera, etcétera. Es decir, se embolsican con plata ajena. ¿Por qué no cargar a ellos? Es la pregunta que yo he hecho a varios gobiernos y se la hago también respetuosamente al gobierno actual. Bueno, muchas gracias.